Bueno, hoy quiero hablar sobre un tema bastante controvertido, que podríamos resumir en ¿pero yo tengo personalidad? O ¿pero quién soy yo realmente? Y que todas las personas autistas lo hayamos sabido o no lo hayamos sabido, hacemos habitualmente. Sobre todo las que no lo hemos sabido. Las que lo saben a lo mejor desde pequeños, quiero decir, a lo mejor no lo hacen siempre o no lo hacen nunca. Diría que los hay que no lo hacen nunca. Bueno, estoy divagando. El caso es que me refiero a enmascarar. Es algo que sobre todo las personas que, hemos recibido un diagnóstico tardío, hacemos muy habitualmente y eso que en algunas ocasiones nos ha salvado el pellejo, digamos, en otras ocasiones nos ha hecho mucho daño. Y hoy quiero hablar sobre este tema. Bueno, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Episodio de A los 40 Autismo. Yo soy Nuria Hidalgo, soy autista, diagnosticada con un diagnóstico tardío casi a los 40 años. De ahí el nombre del podcast, que por cierto, el otro día investigando en Instagram descubrí que hay otro podcast de otra chica, también autista, que se llama, obviamente en inglés, A los 40 Autismo. Y fue como, le escribí y todo, y le pareció también maravilloso. Yo voy a escuchar su podcast, obviamente, pero ella decía que le gustaría escuchar el mío, pero no sabía español. Le dije que lo podía ver en YouTube con subtítulos, no sé si lo verá, pero me hizo muchísima gracia que tuviéramos las dos el mismo nombre del podcast. Así que, bueno, nada, esta anécdota, hoy como digo vamos a hablar sobre enmascarar, pero antes quiero comentaros que os agradezco mucho la acogida que ha tenido la propuesta que os comentaba el episodio pasado, en el que iba a hacer una serie de, o que os proponía hacer una serie de consultas o unas pequeñas reuniones en las que podíamos comentar un poco pues cómo hacía yo las cosas, no para que no para crear un método. Es que las cosas hay que hacerlas así. No, yo creo que cada uno tiene una manera de hacer las cosas, pero sí que es cierto que en un mundo en el que hemos aprendido a hacer las cosas a la forma neurotípica, a veces viene bien que te enseñen a hacerlo de otra manera, porque el proceso de desaprender también es complicado. Bueno, el caso, ¿por qué digo esto? Porque ha habido algunas personas que me han escrito que les ha parecido buena idea. Os agradezco muchísimo, algunas ya os he contestado, a otras os tengo que contestar, lo tengo pendiente y bueno, pues os agradezco un montón la confianza y nada, pues que pronto empezaremos a trabajar juntas y espero que os sirvan los consejos. Ahora ya sí, vamos a empezar con el episodio de hoy. Entonces, lo podríamos resumir como, es que ya no sé quién soy, o sea, yo no sé quién soy. Incluso muchas veces sobre todo durante mi adolescencia, yo recuerdo momentos de mi adolescencia, sobre todo en el colegio, que era donde tenía una interacción social más, eh, más grande, ¿no? Porque luego en el ámbito privado a lo mejor tenía interacción social, pero o en ámbitos donde había mucha confianza, por lo tanto yo no tenía esa inseguridad, o a lo mejor con una persona, a lo sumo dos personas a la vez, pero no toda la clase. Además es que mi colegio era como una pequeña gran familia, no sé cómo decirlo, o sea, llevábamos toda la vida juntos y con muchos de ellos pues es que pues estuve desde los 5 años hasta los 18, o sea, toda la vida, llevábamos toda la vida. Entonces ahí sí que surgían muchas cosas, muchos problemas, ¿no? También venía gente nueva, la adolescencia fue complicada. Entonces a mí lo que me pasó en la adolescencia es que yo me empecé a bloquear. Porque yo no sabía qué parte era yo y qué parte era la que tenía que ser para estar aceptada en el grupo. Esto
todavía no sé mucho sobre adolescencia, la verdad, a nivel psicológico, pero entiendo que esto le pasa a todos los adolescentes, o sea, es uno de los problemas que genera ese cambio, ¿no? Esa transición hacia la vida adulta. Pero creo que en el autismo se vive de una manera especial porque es más fácil, es más difícil, perdón, reafirmarte en quién eres tú, porque realmente has recibido críticas sobre quién eres tú durante toda la vida. Y esa crítica ha sido directa o ha sido indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiero decir que a lo mejor es que has tenido unos malos padres, que es que no paran de criticarte y demás? No, no tiene por qué. O sí, puede haber sido, ¿no? Pero no tiene por qué. Creo que la crítica generalmente ha sido mucho más sutil. Es decir, en el momento en el que nosotros, de forma natural, intentábamos mostrarnos como éramos, o bien recibíamos una crítica directa tipo, no puedes gritar, yo qué sé, los calcetines molestan. Ah, ¿qué te van a molestar los calcetines? O déjate de tonterías, no hagas eso son tonterías. Todo ese tipo de comentarios han hecho que nuestra personalidad se vaya, digamos, soterrando, se vaya como enterrando y que va por un simple una simple necesidad de supervivencia dentro del grupo, ¿no? Esto se llama el endogrupo, ¿no? El grupo al que pertenecemos, ¿no? Precisamente lo estoy estudiando ahora en psicología social, que tengo un examen la semana que viene, y habla de esto, ¿no? De que es muy duro darte cuenta de que estás saliendo del grupo, ¿no? Al que tú perteneces. Entonces es tan duro que muchas veces cambias tu opinión para seguir perteneciendo al grupo. Y esto es precisamente lo que creo que nos ha pasado a los autistas siempre. Es decir, que esa crítica directa que nos han dicho, esto no se hace, deja de tocarte el pelo, deja de hacer cosas raras con las manos, deja de hablar, decir siempre las ecolalias, ¿no? Decir siempre la misma palabra. O yo recibía cuando era pequeña, qué aburrido ese juego, así no se juega a las muñecas, o así no se juega. O por ejemplo, a mí que me gustaba mucho jugar a los Lego. Jolín, qué aburrido estar todo el día montando Lego, ¿por qué no jugamos ya? Y yo pensaba, lo aburrido es jugar, a mí lo que me gusta es montar. Pero recibí esa crítica no desde el punto de vista de la otra persona es la que está equivocada, según mi perspectiva, sino la que estoy equivocada soy yo. ¿Y por qué recibí esa crítica? Porque mi autoestima ya estaba mermada, porque estaba recibiendo esto que digo, ¿no? Esta crítica directa o esta crítica indirecta. Y aquí quiero pararme también, porque la crítica indirecta, yo lo veo todavía incluso en mis hijas, y hay veces que tengo que pararme y, no chicas, esto no tiene por qué ser así, ¿no? Pero la crítica indirecta es cuando, bueno, esto me lo acabo de inventar, no es que haya nada escrito así, ni muchísimo menos, pero la crítica indirecta es cuando tú escuchas que alguien habla de otra persona en modo de crítica, diciendo, es que fíjate lo que hace, y en modo de crítica, es decir, tú percibes esa negatividad, percibes esa valencia, ¿no? Negativa, y entonces yo lo que hacía era tomaba nota. Nunca he llegado a tomar nota, y esto me lo preguntaron cuando recibí mi diagnóstico, cuando me explicaron el diagnóstico, o sea, cuando me explicaron todas las pruebas que me habían hecho y me estuvieron explicando, me preguntaron, ¿tú has llegado a categorizar y a escribir notas de las personas? No, nunca he llegado a tener un cuaderno. Por miedo, porque claro, tener un cuaderno es tener una prueba del delito. El delito era ser autista, claro. Entonces no podía hacerlo así, porque claro, se iban a dar cuenta de que a mí me pasaba algo raro en la cabeza y era mi mayor miedo, que lo supieran. Entonces yo siempre lo hacía en la cabeza. Entonces yo anotaba, vale, comportarse de esta manera no está bien. Cuando a lo mejor no es que estuviera bien o estuviera mal, sino que estaba dando una valía muy grande a la opinión de esa persona, aunque la opinión de esa persona estuviese completamente equivocada.
pero para mí era una persona que representaba algo. Y ahora entiendo, estudiando psicología, entiendo qué es lo que representaba. A lo mejor representaba mi pertenencia al grupo. Y entonces, bueno, pues yo cogía y adoptaba su verdad como la única verdad universal, existente. Lo cual es un error, pero es lo que yo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Porque era mi única manera de sobrevivir. Porque todos los seres humanos necesitamos pertenecer a un grupo. Creo que esto ahora es más fácil porque como está surgiendo todo esto en torno al autismo, necesitamos, como digo, pertenecer a un grupo y, de hecho, lo he estudiado también en psicología social. Es que psicología social es una asignatura súper interesante para un autista porque se tocan muchos temas. Bueno, lo que dicen es que las personas que generalmente se sienten excluidas, una de las maneras de evitar los daños que tiene esa exclusión es centrarse en su propio grupo, ¿no? En el endogrupo, no centrarse en el exogrupo, en el que te va a excluir. En mi caso serían los neurotípicos. No debo centrarme en pertenecer al grupo de los neurotípicos, porque obviamente no lo soy y me va a costar un esfuerzo muy grande, que es lo que he hecho durante toda esta vida y lo que estoy intentando explicar ahora, pero sí que puedo, y ahora, gracias, pues no sé a qué o a quién, que lo puedo hacer porque está surgiendo todo este movimiento en torno al autismo. Entonces ahora ya sí puedo, digamos, querer pertenecer a mi endogrupo, que es el autismo. Y en el autismo, en el grupo, digamos, autismo, pues me puedo sentir reforzada, ¿no? Entonces, como digo, cuando esto no existía, porque el autismo era únicamente un varón que posiblemente se autolesionaba y que tenía cero contacto social, entonces por lo tanto yo no iba a entrar nunca dentro de ese criterio porque pues soy una mujer en primer lugar y porque sí tengo contacto social y demás. Es decir, cuando el autismo no estaba tan estudiado, tan hablado, ¿no? Como está ahora, el hecho de intentar pertenecer, como digo, a este exogrupo para mí, que es el grupo de los neurotípicos, para mí era un seguro de vida. Para mí, estoy segura de que para muchísimos autistas era un seguro de vida. Es decir, si haces esto, yo me decía a mí misma, de una manera un poco inconsciente, pero al final había veces que esto subía a la superficie. Y yo me decía, si haces esto, eres como ellos. Y si eres como ellos, te aceptan. Y claro, si haces esto es muy peligroso. O sea, esa parte de la frase es muy, muy peligrosa. Sobre todo para un adolescente. Porque te puede llevar a hacer cosas verdaderamente peligrosas para tu integridad física, peligrosas para tu salud física, para tu salud mental. Y es lo que me pasó a mí. No hice cosas demasiado, digamos, locas. Y aquí el miedo ha ejercido su papel. ¿Es malo tener miedo? No, a veces no. A veces es muy bueno tener miedo, ¿no? Porque el miedo nos protege. Y a mí me protegió el miedo a la reacción de mi padre en muchas ocasiones. Y eso hizo que no me metiera en... Si haces esto, eres como ellos. Muchas veces no me metía ahí porque tenía más miedo a mi padre que las ganas de pertenecer al exogrupo. Así que ahí me protegió un poco esto, ¿no? Pero bueno, esto, o sea, esta tendencia a tomar nota de lo que hacen los demás y crear una valencia, es decir, crear una actitud hacia eso, obviando la mía propia. Voy a poner un ejemplo. Bueno, el ejemplo lo voy a poner luego mejor, pero al final es... los demás piensan que una cosa que a mí me parece que está bien, véase quedarme en casa leyendo un libro, en vez de salir con los amigos un viernes por la noche, eso realmente tiene que estar mal. Es decir, era como que a mí misma me adoctrinaba.
¿no? Entonces, eso realmente está mal, me tengo que obligar, aunque a mí no me apetezca, me tengo que obligar a salir un viernes por la tarde, aunque a mí realmente lo que me apetece es quedarme estudiando X, lo que sea, esa actitud de, digamos, reestudiar mis propias actitudes, ¿no? Y cambiarles muchas veces la valencia. La valencia de la actitud es si es positivo o si es negativo, o si es decir, ¿cómo es tu actitud frente a eso? Pues mi actitud frente a salir un viernes, mi actitud natural frente a salir un viernes por la noche era negativa, en el sentido de que es que no me apetecía. Pero yo la cambié para pertenecer a ese grupo y entonces cambié la valencia. Entonces ahora era, no, es que lo que hay que hacer, yo me recuerdo a mí misma diciéndome, es que lo que hay que hacer es salir un viernes. Y si no te apetece, bueno, pues a veces no te apetece, pero luego te lo pasas bien. O entonces vas a ser un muermo porque te quedas en casa. O sea, tenía una lucha interna tan grande que eso hizo que en algún momento yo me parase y dijese, pero ¿quién soy yo? O sea, yo incluso me pregunté, ¿pero yo tengo personalidad? Pues claro que tengo personalidad. Lo que pasa es que esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de pertenencia me estaba haciendo saltar por encima de mi personalidad siempre. Y esto lo he hecho, pues, hasta antes de ayer, como quien dice. O sea, esto lo hice mucho hasta los 30-35 años. O sea, esto fue la semana pasada. Hasta los 30-35 años hacía mucho esto. A partir de los 30-35 años y sobre todo con la llegada de la maternidad, dejé de hacer bastante esto. Pero todavía había algunas cosas que era como, que esto se hace así. Que cuando viene alguien a casa hay que enseñar... Esto es un ejemplo muy típico. Que cuando viene alguien a casa hay que enseñarle la casa. Odio enseñar mi casa. O sea, me parece una invasión, pero no solo... Esto más de una persona dirá, ¡ja! Por eso. Bueno, no solo me parece una invasión enseñar mi casa, sino ver la casa de los demás. Verdaderamente me da igual dónde vives. O sea, nunca he entendido esa costumbre. Me da igual dónde vives. Tú me has invitado a tu casa a tomar un café, nos quedamos en el sitio donde tú has decidido que vamos a tomar el café y me da igual si tienes 3 baños, 5 baños, o si tu cama es así, o si has puesto las ventanas. Me da igual, de verdad. O sea, cero interés. Pero... pues a mí me pasaba eso, que después de ser madre y después de haber quitado muchas cosas, pero ya teniendo mi propia casa, era como, pero si viene alguien a tu casa hay que enseñarle la casa. Qué rollo, tal. No, no hay que hacer eso, pero bueno, pues todavía seguía haciendo. ¿Hasta cuándo lo he estado haciendo? Pues básicamente hasta que yo he recibido el diagnóstico. Voy a beber porque es que al final se me va a quedar frío, ya está frío de hecho. Bueno, ¿hasta cuándo lo he hecho? Hasta que recibí mi diagnóstico. Y a raíz de recibir el diagnóstico, pues poco a poco he ido soltando ese tipo de cosas. Tengo que decir que la que más me ha costado soltar, y aquí viene el ejemplo, es la figura de la maternidad. Porque ser madre a tiempo prácticamente completo, hoy en día, en una sociedad que aboga por la liberación de la mujer y del estigma y de bla bla, todas esas cosas, parece que está muy mal visto. Parece que está muy, muy mal visto tener roles tradicionales en una sociedad que aboga por la modernidad y por... Y creo que una cosa no está reñida con la otra. Y creo que, de hecho, nos estamos yendo al otro extremo, pero esto sale de este podcast, porque eso ya no es autismo. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí. Pero lo que sí que voy a hacer es explicar el ejemplo. Es decir, como tantas otras cosas en mi vida, dejé de lado lo que yo realmente sentía para pertenecer, ¿no?, al grupo en la maternidad.
en la forma de llevar mi maternidad. También es cierto que mi maternidad en particular es muy especial, no es la de todas las madres, porque tengo 2 hijas autistas y no todas las madres tienen 2 hijas autistas. Entonces eso ya la hace especial, digamos, ¿no? Hay muchas madres, obviamente, en mi situación y muchas me escribís y os lo agradezco, pero no es algo especial. Pero yo aún así tengo esa tendencia a querer pertenecer al grupo de madres, sin pensar que a lo mejor es que yo tengo que pertenecer no al grupo de madres en general, sino al grupo de madres autistas, que tienen pues unas características, algo especial. Entonces, ese rol de yo tengo que ser madre a tiempo completo, o bueno, yo no, porque soy una mente súper inquieta y no puedo hacer solo eso, necesito estar constantemente haciendo otras cosas, pero eso es otro tema. Pero al final, de alguna manera, ese rol de ser madre a tiempo completo, de estar dedicada, de estar en casa, de demás, que no me molesta, porque además lo disfruto mucho de estar con mis hijas y además creo que les ayuda mucho por la condición y demás, pero esa lucha, he tenido esa lucha mucho tiempo, ¿no? En el sentido de ¿quién soy yo? ¿No? O sea, ¿esto es lo que debo hacer o realmente no debo hacer esto? ¿Realmente debo hacer como lo que propone la sociedad que hay que hacer? Porque de esa manera me sentiré dentro de la sociedad, ¿no? O sea, una madre trabajadora que llega de trabajar y los niños están... O sea, yo no puedo hacer eso con mis hijas, o sea, sería un caos total. No sé, yo veo a otras familias que conozco y veo la situación y comparo y digo, esto... Con mis hijas sería completamente imposible. Pero aún así, yo, de una manera interna, estoy con esa lucha constante de lo que debería ser, o sea, lo que ese enmascaramiento, digamos, ¿no? De yo intento hacer ver que mi vida es como la vuestra para sentirme aceptada en ese grupo, y lo que realmente me voy dando cuenta de es que yo esto no lo puedo hacer. O sea, esto en mi caso es absolutamente imposible, porque entonces un día llego de trabajar y me puedo encontrar con un problema muy gordo, muy gordo. Este a día de hoy es, digamos, como el ejemplo que digamos, tengo un poquito más vigente. Es cierto que llevo 2 años trabajando mucho sobre esto y en esos 2 años recibí el diagnóstico, entonces ya ha sido como más, bueno, y ahora lo llevo mucho mejor. Soy consciente de eso, de que soy una mente inquieta. Por cierto, el episodio pasado hablaba de que tenía sospechas de qué lío de cerebro tengo. Ya no sé cuándo es autismo, ya no sé cuándo si es altas capacidades, ya no sé si esto es déficit de atención. Y tengo que decir que Laura, una chica de la comunidad, me pasó un test. Bueno, es un test en internet. Es cierto que tiene pinta bueno, pues de ser bueno, ¿no? De que te hagan una buena descripción y una buena, digamos, evaluación. No deja de ser un test en internet, no es nada oficial, no es nada que me haya hecho un psicólogo ni nada por el estilo, pero hice ese test y lo hizo muchísima más gente y salió pues que una puntuación media. Puntúo alto, es decir, tengo esa puntuación media porque soy autista. Y porque el déficit de atención y el autismo tiene tantas cosas en común que al final es normal. Pero sí que vi algunas cosas que era como, no, yo esto no lo hago. O sea, de ninguna manera hago yo esto. Así que descarto ese digamos, bueno, es que no me gusta llamarlo trastorno, esa condición, ¿no? De mi propio cerebro, y vuelvo al punto de, es que mi cerebro necesita tanto movimiento que yo creo que es que a lo mejor tira más al autismo o a las altas capacidades en todo caso, que tampoco lo he visto. Ahí sí que puntúo muy alto en este tipo de test, pero no he hecho ningún diagnóstico oficial. El caso es que
bueno, pues o sea, voy aceptando ese rol, a pesar de que todos los condicionantes, pero lo voy aceptando gracias a que me voy descubriendo a otras personas, gracias a este podcast, voy descubriendo a otras personas que están en mi situación y voy cambiando mi endogrupo. Es decir, ya no quiero ser como la mayoría de madres que tengo a mi alrededor, porque soy consciente de que no, ni tengo las mismas circunstancias, ni soy de la misma forma que son ellas. Entonces, ahora sí que, bueno, pues voy generando otro endogrupo. Esto es peligroso, es muy peligroso, porque al final afecta a tu salud mental. Creo que si tú tienes un diagnóstico a tiempo, esto quizá no se dé. No sabría hasta qué punto. O a lo mejor sí se da de forma natural, pero si tú tienes ese diagnóstico, las personas que te acompañan en el diagnóstico te pueden guiar, ¿no? No, es que ellos hacen las cosas así y está bien como ellos lo hacen, pero tú necesitas hacer las cosas así. Y está bien también como tú lo haces, es decir, puedes tener una guía. El problema es cuando no. El problema es cuando no existe ese diagnóstico y tú te sientes ese bicho raro, ¿no? Por eso, para mí es tan importante tener el diagnóstico o no sacarlo a lo mejor de forma privada, porque es verdad que es mucho dinero, pero por lo menos tener o investigar mucho sobre el tema si tienes sospechas para darte cuenta de que, oye, es que a lo mejor a mí me pasa esto y empezar a tomar cuidado. Bueno, que me enrollo, que hasta aquí este episodio. Como siempre, voy a agradecer muchísimo vuestros comentarios. Y nada, sí, comentar sobre los comentarios. Me puse al día de todos los comentarios que tenía. Me puse al día. Bien, pero tengo exámenes. Empiezo exámenes la semana que viene. Luego tengo una semana de descanso y luego vuelvo a tener exámenes. Eso quiere decir que estoy muy centrada ahora mismo en estudiar la carrera. De hecho, este episodio lo estoy grabando pues como 5 horas o 4 horas antes de que tenga que salir. Lo cual no me gusta hacerlo así, porque me genera mucha ansiedad. Pero es que es lo que hay ahora mismo. O sea, no puedo hacer las cosas de otra manera porque tengo que estudiar. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor ahora me demoro un poquito más en responder comentarios. Os pido paciencia, sabéis que siempre lo hago. Y yo espero que después de los exámenes pueda empezar a hacer cosas guays relacionadas con este proyecto y bueno, que podáis ver algunas y ya llevar los comentarios más al día. ¿Vale? Así que nada, pues os mando un abrazo enorme, nos vemos, escuchamos, leemos la semana que viene y bueno, pues un abrazo y hasta la semana que viene. ¡Chao!